eh, para esta retroalimentación, lo que les voy a pedir, bueno, desde las anteriores retroalimentaciones ya les había pedido mucho, les había insistido que sean muy partícipes, y más que todo en la parte, o cuando se hace retroalimentaciones virtuales. Porque a diferencia de lo presencial, en lo presencial, por ejemplo, puedo interactuar justamente con los que asisten, pero en cambio aquí en lo virtual es un poco complicado, pero hay que hacer el esfuerzo, para lo cual justamente cuando yo pregunte algo respecto del tema, ustedes si pueden equivocarse, no hay problema, están aprendiendo, entonces solamente pedirles eso, que participen cuando yo les dé justamente la oportunidad. Ya, bueno, entonces de una vez comenzamos. Ya, bueno, entonces estamos entrando en lo que es el tema número 9, que corresponde a farmacología del sistema nervioso periférico, parte 2. Ya, yo le he aumentado esa partecita, o sea, lo que está entre paréntesis, parte 2, porque en su libro no dice así, ¿no? Bueno, en su libro menciona el tema 8 y el tema 9 lo mismo, ¿no? El mismo título, farmacología del sistema nervioso periférico, ¿no? Pero tendría que en su libro, en su título, especificar, ¿no? Parte 1, parte 2, pero para hacerlo más entendible yo lo he dividido así justamente. Ya, bueno, entonces, en aquí, como seguimos viendo lo que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso, tenemos que recordar, ¿no? Entonces, cómo está dividido el sistema nervioso. Y sus dos componentes justamente llegan a ser el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ya, entonces, ya hemos estudiado justamente lo que es hasta el sistema nervioso central, ¿no? Y eso correspondía al tema de farmacología del sistema nervioso central, ¿no? Ahora, entonces, en donde justamente esos fármacos que actuaban a ese nivel, más que todo lo hacían a nivel del encéfalo, ¿no? A nivel del lo que corresponde, lo que comprende lo que es el cerebro, cerebelo, tronco encefálico y todas sus estructuras, ¿no? Eso ya se ha especificado ahí justamente cómo actúa ese nivel, esos fármacos. Luego tenemos al sistema nervioso periférico, que es lo que justamente han llevado en el tema número 8. Y ahora se está continuando con el tema número 9. Entonces, ¿por qué se divide justamente ese tema de farmacología del sistema nervioso periférico en dos partes? Porque uno hace referencia justamente a los nervios que son de la parte somática y otro a los nervios que están encargados de la parte autónoma. Entonces, en el tema número 8, ustedes, ¿a cuál de los dos de este sistema nervioso periférico, para cuál de los dos sistemas nerviosos han estudiado? O sea, ¿qué fármacos son los cuales ustedes han ya repasado justamente? ¿Para cuál de las dos divisiones de este sistema nervioso periférico? ¿Para el somático o para el autónomo? Entonces, lo que han estudiado ya justamente correspondía al sistema nervioso periférico autónomo, ¿no? Todo lo que está encargado de las funciones involuntarias, más que todo, ¿no? Entonces, ahí justamente han estudiado el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entonces, lo que toca ahora es hablar por último a lo que es a la otra división de este sistema nervioso periférico, a su parte somática, es decir, a los nervios que están encargados justamente de la parte sensitiva, de la parte sensorial, de la parte vegetativa y de la parte motora, ¿no? Entonces, esos nervios a su vez se van a dividir en espinales y raquídeos, ¿no? Entonces, eso ahorita vamos a especificar justamente. Entonces, esos nervios espinales y raquídeos justamente llevan ese nombre justamente de qué parte del sistema nervioso central emergen, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre los que destacan, o sea, los nervios que a nosotros nos importan justamente son los pares craneales, los cuales justamente corresponden a los famosos nervios espinales justamente, ¿ya? Entonces, ahí tenemos a los dos, principalmente a los pares craneales. Entonces, ¿cuáles son los dos pares craneales que más nos interesan a nivel de la cabeza? Aquí están viendo justamente, hay dos imágenes en la parte izquierda, en la parte derecha. A ver, ¿a qué pares craneales corresponde? A ver, la primera imagen, ¿a qué par craneal corresponde? Al trigémino. Y en la imagen inferior, al nervio facial.
facial, ¿no? Como están viendo hay músculos, ¿no? Entonces, ¿quién está encargado de inervar los músculos? El nervio facial, ¿no? Por su inervación motora. Mientras que el nervio trigémino tiene que ver todo con la sensibilidad, ¿no? A las partes, a la piel de todo lo que es el rostro, ¿no? Entonces, esos dos nervios, esos dos pares craneales son los cuales a nosotros nos interesan, ¿ya? Entonces, bueno, entonces ya habiendo hecho una breve introducción justamente de este sistema nervioso periférico en su parte somática, vamos a definir lo que es el dolor. Entonces, el dolor es una experiencia sensorial y emocional, por lo general desagradable, asociada a un daño tisular real o potencial. Algo más sencillo, podemos también definirlo, es una señal que manda el sistema nervioso en aviso de que algo no anda bien, es decir, de que algo está pasando dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, eso es una señal, eso recuerden. Ahora, eso es una definición. Ahora, etimológicamente, dolor viene de lo que es del latín doloris, que significa sensación molesta o aflictiva de una parte del cuerpo por causa interna o externa. Porque recuerden que no solamente factores externos nos pueden hacer daño, también dentro del organismo algo puede haber algún desequilibrio que puede generar dolor. ¿Ya? Entonces, y aparte también tienen que recordar también que dolor tiene su sinónimo, que es justamente algia, ¿ya? Entonces, muchas molestias, muchas dolencias, se le aumenta este sufijo, el sufijo algia. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un dolor de cabeza, a lo que se llama el dolor de cabeza por semiología se lo conoce como cefalea, pero también se la puede llamar cefalalgia, ¿ya? Entonces, cefalalgia es uno. Después, por ejemplo, un dolor de músculo, una mialgia. Luego, un dolor de diente, va a ser la odontalgia, ¿no? Y así más ejemplos, justamente. Todos los que terminen siempre con algia va a ser referencia a dolor. Luego tenemos lo que son las causas. Las causas tenemos, por ejemplo, lo que son las lesiones de tipo infeccioso, es decir, diferentes microorganismos que van a estimular justamente a las fibras nerviosas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es una pieza dentaria, ya todo cariada. Entonces, una vez que las bacterias invaden, o sea, entran lo que es hasta el interior de lo que es la mucosa, ya estimulan lo que son fibras nerviosas y ya causan dolor. Luego tenemos lesiones de tipo traumático, es decir, cuando recibimos golpes, cuando pateamos, por ejemplo, nos lastimamos con algo, nos caemos, entonces también justamente nos va a estimular lo que son a los nervios, a la parte sensitiva y va a producir un tipo de dolor. Luego tenemos lesiones autoinmunes, es decir, que nuestro mismo sistema inmunitario va justamente a provocar ciertas lesiones, las cuales van a producir también dolor, ¿no? Por ejemplo, aquí, un ejemplo de lesión autoinmune justamente llega a ser el lichen planus, ¿ya? Y después tenemos otras lesiones, lo que son las lesiones tumorales, o sea, las neoplasias, que en este caso, como son masas de células, las cuales crecen y crecen, comprimen justamente diferentes nervios, a los nervios sensitivos, y como los comprimen o los están presionando, entonces generan justamente dolor, ¿no? Entonces son algunas causas, porque hay más causas. Bueno, luego tenemos lo que es la clasificación. Dentro de la clasificación tenemos dos clasificaciones. Primero por el tiempo, y se clasifica en dolor agudo y dolor crónico. Entonces, ya muy antes en otras retroalimentaciones les había aclarado a qué hace referencia el agudo y lo crónico. A ver, un dolor agudo, ¿qué significará? Y un dolor crónico, ¿qué significará? Ya, entonces, un dolor agudo es aquel dolor que se da en un corto tiempo, ya, que dura corto tiempo. Mientras que un dolor crónico es un dolor que dura por largo tiempo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de dolor agudo puede llegar a ser, por ejemplo, el dolor de diente, ¿no? Entonces, es un dolor que llega a durar unas horas, a veces un día, ¿no? Y mientras que el dolor crónico no solamente dura unas horitas, un día, sino dura semanas, meses y hasta años. Y como por ejemplo de dolor crónico tenemos lo que son las neoplasias. Luego tenemos lo que son las características de dolor.
¿ya? Y es algo que muchos tienen que recordar también, o sea, tanto como el tiempo como también las características. Entonces, las características del dolor se llegan a sintetizar simplemente en esta mnemotécnica que llega a ser Alicia y Fredusa. Cada letra tiene justamente su significado, como ven, y la A hace referencia a aparición, o sea, a la antigüedad, desde cuándo le duele, la localización, dónde le duele, la I de irradiación, la propagación. Entonces, ¿por qué irradiación? ¿No? Entonces, irradiación, como están viendo, son diferentes ramas nerviosas, entonces todo está conectado. Entonces, un nervio, por ejemplo, si les duele a nivel de la, digamos, en un diente, pueden sentirlo incluso en la mejilla, o tal vez incluso hasta en el cuello ese dolor. ¿Pero por qué es eso? Porque justamente hay una conexión nerviosa, por eso la irradiación. Luego, entonces por eso es importante si solo le duele en ese lugar o en otro lugar también. Luego el carácter, como es el dolor, o sea, si es pulsátil, si es un dolor opresivo, hay tantas características de dolor, ¿no? Diferentes tipos de dolor ahí. Luego tenemos la intensidad, si es del 1 al 10, si es 1 es leve, del 10 es máximo, y la atenuación, pues hace referencia a qué es lo que justamente le hace calmar el dolor o qué le hace aumentar el dolor. Por ejemplo, en el dolor de diente, lo que más justamente los pacientes nos reportan es que, por ejemplo, su dolor, por ejemplo, en el dolor de diente, cuando tienen una caries, les aumentan cuando consumen algún líquido caliente, ¿no? Pero cuando se colocan algo frío, les alivia el dolor. Entonces son atenuantes y agravantes, o sea, atenuantes los que calman y agravantes los que aumentan el dolor. ¿No? Después se reduce la frecuencia, la duración y síntomas asociados. Entonces todo esto justamente, cada uno de estos detalles hay que justamente tenerlos muy en cuenta a la hora a la hora de preguntar lo que es nuestro paciente y lo que él nos va a contar justamente. Ya, ahora tenemos lo que es un poquito de la fisiología del dolor, porque hablar del dolor es un tema bastante extenso, entonces un poquito vamos a ver aquí. Ya, entonces, por ejemplo, lo que es más importante, tenemos lo que es una pieza dentaria ahí, ha entrado una aguja, o sea, estamos lesionando porque justamente la aguja está ingresando, está dañando justamente lo que es la mucosa, ingresa y después miren justamente lo que ocurre, ¿no? Entonces ahí estamos agrandando la imagen más microscópicamente. Entonces, una vez que se daña, las células justamente responden. ¿Y cómo responden? Produciendo diferentes sustancias químicas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos prostaglandina, bradicina, histamina, sustancia P. Son diferentes sustancias químicas que van a estimular a las fibras nerviosas para que posteriormente ese estímulo nervioso conduzca, viaje a través de las fibras nerviosas, viaja, hasta que llega a la médula espinal. Luego de la médula espinal se traslada, o sea, sigue viajando y llega justamente hasta lo que es hasta el tallo cerebral, finalmente hasta el cerebro y finalmente llega a la corteza cerebral, donde finalmente se codifica justamente esa sensación de dolor. Entonces, hay fármacos, hay medicamentos que actúan a nivel, es decir, a nivel de las sustancias químicas, o sea, inhiben a las sustancias químicas que estimulan a las fibras nerviosas. Hay fármacos, medicamentos que actúan a nivel, o sea, directamente en el nervio, o sea, bloquean la transmisión nerviosa, y hay fármacos y medicamentos que actúan a nivel directamente en la médula espinal, o sea, en la parte, digamos, en la parte más interna todavía, o sea, en la parte donde se está modulando el dolor. Entonces, hay tres tipos de fármacos. Entonces, lo que nosotros vamos a ver justamente en este tema llega a ser justamente aquellos fármacos que interrumpen el impulso nervioso. O sea, en la mitad del camino justamente vamos a interferir con los anestésicos locales, porque más después vamos a hablar justamente de aquellos que inhiben a las sustancias químicas, o como también vamos a hablar de otros fármacos que van a inhibir a nivel de la médula espinal. Pero lo que aquí nos interesa primeramente es a nivel de las fibras nerviosas en la transmisión nerviosa. Entonces, en el proceso neurofisiológico, ¿cómo ocurre? Entonces, primeramente tenemos una sensación, o sea, un estímulo, ahí por ejemplo tenemos un fuego de velita, de una vela, entonces ahí por ejemplo expone justamente a la persona, ¿no? Su dedo por accidente
a la llama de fuego, y posteriormente ese estímulo viaja en forma de señales eléctricas, viaja, pero primero, antes de viajar, primeramente las fibras nerviosas lo traducen en sensación dolorosa. Esa sensación dolorosa posteriormente viaja, por eso se llama transmisión, entonces está transmitiéndose hasta que finalmente llega a la médula espinal, donde se modula. Después de modularse, finalmente llega, como les mencioné, a la corteza cerebral, donde finalmente se traduce en forma de dolor, y posteriormente ocurre una reacción. Entonces, esa reacción justamente hace referencia a que, por ejemplo, cualquier agente nocivo que nos esté haciendo daño, nosotros obviamente vamos a escapar de eso. Entonces, a eso justamente hace referencia la reacción, ¿no? Entonces, porque justamente si nosotros... Y eso justamente ocurre en un santiamén de segundos, porque ustedes, por ejemplo, a ver, si alguna vez se han, por accidente, tal vez, ya sea el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a la llama del fuego de una vela, otra vez con una aguja se han pinchado, entonces han visto que han debido experimentar que es en segundos, en milésimas de segundos, que inmediatamente, o sea, se pinchan y en milésimas de segundos quitan su mano de esa aguja, ¿no? Del fuego, justamente. No es algo que ocurre, o sea, pasando 10 minutos, 5 minutos, entonces en cuestión de segundos, justamente. Bueno, entonces ahí termina justamente lo que es la parte de lo que es la fisiología del dolor, y ahora vamos a ver lo que es la anestesia local. Como todo tema justamente tiene su historia, entonces anestesia local igual tiene. Entonces, ¿cómo empieza su historia? Llega a ser con Pedro Cieza de León, que era un conquistador, explorador, quien ha descrito justamente lo que son las ciertas propiedades que una hoja llamada, que lo han denominado justamente la coca, o sea que los nativos lo llamaban como coca. Él justamente observó o sea, las repercusiones que tenía justamente la coca en los nativos. Posteriormente tenemos lo que es al químico Friedrich Gede, que ya en el año 1855 ya lo ha clasificado a la coca, o sea, dentro de un grupo botánico, porque la botánica, ustedes recuerdan que estudia las plantas, entonces a esta planta lo ha clasificado dentro del grupo del Erythrocylon coca. Y luego ya tenemos al farmacéutico Albert Newman, quien ya ha estudiado más minuciosamente a la hoja de coca y ha descubierto todos los componentes que tiene la coca, ¿no? Y esos componentes se los conoce como alcaloides. ¿Y qué es un alcaloide? Es un compuesto orgánico de tipo nitrogenado que produce ciertas plantas. En resumen, son sustancias químicas que tienen diferentes propiedades, nada más, ¿ya? Y todo lo que termine con ina hace referencia a un alcaloide, ¿no? Entonces ahí está viendo la imagen, por ejemplo, la cocaína, conina, insulina, benzoína, pero lo que más nos interesa ahorita es la cocaína, ¿ya? La cocaína. Bueno, entonces, ¿cuándo se empezó a introducir justamente como anestésico local lo que es la cocaína? Entonces, todo empieza, miren, desde el año 1884, cuando se ha sintetizado a lo que es, o sea, sintetizar significa tomar como base lo que es al compuesto natural y modificarle, o sea, químicamente, o sea, hacerle una modificación justamente a esa sustancia química natural, y entonces ya la cocaína de manera artificial, lo llamaremos, lo han empezado a sintetizar por el año 1884. Luego ya viene la procaína y así posteriormente, ¿no? Y miren la lidocaína ya en el año 1947, que es el más importante cual tienen que recordar ustedes porque es lo que más utilizamos, ¿no? Entonces hay un poco de historia, ¿no? Ahí está Albert Newman, sintetiza en 1860 la cocaína, pero no es hasta 1884 que el doctor Carl Collier comienza a hacer el uso clínico de la misma. Después, en el año 1905, y otro autor sintetiza lo que es la procaína, y después, ya recién, como mencionan, en el año 1947 se sintetiza la lidocaína,
¿no? Que es el primer fármaco de un grupo llamado las amidas. Ya, en sí, aquí la lidocaína, como ven, el principal autor ha sido justamente Einhorn. ¿Ya? Entonces, Einhorn es el principal responsable, o sea, gracias a quien justamente utilizamos la lidocaína. Bueno, ahora vamos a hablar de química. Entonces, en química se menciona justamente que Descartes es quien justamente hace lo que es describe lo que es todo lo que es o sea, la cocaína justamente la describe como el prototipo de la mayoría de todos los anestésicos locales. ¿Ya? Entonces, ahorita no encontré justamente lo que es una imagen del autor de Descartes, pero ahí está. Entonces, ahí está justamente su fórmula química de la cocaína, y entonces ahí tenemos algunos ejemplos. Lidocaína, pilocaína, metilocaína, bupivacaína, todos terminan con ina, ¿no? Entonces, eso significa que tienen algo de lo que es algo, una sustancia alcaloide, que es justamente la cocaína, ¿no? Pero de manera sintética lo tienen, no lo tienen de manera natural dentro de estos anestésicos locales. Entonces se clasifican por su origen los anestésicos locales en anestésicos naturales, como es lo que es la cocaína, porque es natural de la hoja de coca, y luego tenemos lo que son los anestésicos locales, que a partir de la cocaína se le ha hecho diferentes modificaciones químicas y se lo ha vuelto ya más sintético. Entonces ahí tenemos dos grupos, lo que son amidas y ésteres. Dentro de las amidas, entonces, ahí tenemos un ejemplo, lo que es el anestésico más famoso, la lidocaína, y de los ésteres, la benzocaína, que también, o sea, aquí ambos fármacos, ambos anestésicos, son los más utilizados, por si acaso, lidocaína y benzocaína. ¿No? Entonces, ahí abajo, ahí está justamente su fórmula química, ¿no? La diferencia, ¿no? Entre amida y éster, ¿no? Ahí está justamente en su unión que menciona, en su composición química. Una pequeña diferencia. ¿No? Entonces ahí tenemos ya mencionando más anestésicos locales, ya describiendo más amidas, más ésteres, entonces ahí están todas del grupo de las amidas y aquí están del grupo de los ésteres. Ya, entonces ahora vamos a hablar, vamos a entrar nuevamente en lo que es un poquito nuevamente en lo que es de la transmisión neuronal, ¿ya? Entonces en esta transmisión neuronal, como ya les había mencionado, en un principio hay diferentes sustancias químicas que estimulan fibras nerviosas y producen dolor. Luego viaja al impulso nervioso y etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa es hablar en la transmisión neuronal. ¿Por qué? Porque en la transmisión neuronal es donde justamente estos fármacos que ahora estamos hablando, es en ahí donde vamos a bloquear, en la transmisión neuronal. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Primeramente, lo normal, o sea, cuando hay una transmisión nerviosa, o sea, por ejemplo, cuando hay una lesión, lo que pasa es que hay si vale el término, un desequilibrio. En el equilibrio, primeramente, hay una cantidad de electrolitos como lo que es el sodio y el potasio, y están de manera equilibrada. Pero cuando pasa una agresión, alguna lesión, todo se desequilibra, y especialmente el sodio. Y el sodio lo que hace es el principal electrolito que permite lo que es la transmisión nerviosa. Entonces el sodio sale, entra, sale, o sea, a grandes cantidades de sodio, ¿ya? Entonces eso es lo que pasa, por eso ya bajito igual menciona, ¿no? Positivo, negativo, ¿no? Entonces es todo en resumen nada más, lo que más tienen que recordar justamente es eso, que el sodio es el principal electrolito responsable de la transmisión nerviosa. ¿Ya? Entonces, cuando justamente hay una estimulación nerviosa, se produce una despolarización, ¿no? Donde hay justamente salida, entrada de grandes cantidades de sodio. Pero cuando todo se normaliza, hay una repolarización. Bueno, entonces ahora vamos a entrar lo que más nos gusta, creo, de lo que es de la farmacología, de un medicamento, que es la farmacodinamia. Entonces, ustedes recuerdan, bueno, ya han llevado lo que es farmacodinamia. ¿Y qué era farmacodinamia?
Entonces, farmacodinamia era lo que es el mecanismo de acción del fármaco a nivel celular. ¿Ya? Entonces, ahorita, por ejemplo, hemos visto a nivel de la célula nerviosa neurona, entonces estamos hablando, entonces a ese mismo nivel, que es a nivel celular, tenemos que hablar justamente del mecanismo de acción del fármaco. Entonces, ¿cómo actúa justamente el anestésico local? Lo único que hace el anestésico local, primeramente, llega hasta lo que es hasta la barrera, hasta la membrana de la neurona, atraviesa y finalmente llega a lo que es a ese canal, digamos, a ese caminito por donde está pasando el sodio, lo bloquea y listo. Una vez que bloquea esa entrada del sodio, no va a entrar ni va a salir, entonces la transmisión nerviosa va a estar totalmente bloqueada. Y nada más, y una vez que está bloqueado, entonces ya ustedes pueden hacer lo que tengan que hacer, justamente, ¿no? Ya sea una extracción dentaria, una curación, entonces, así. Luego tenemos lo que es la farmacocinética. Entonces, yo desde farmacocinética justamente les he empezado a dar las retroalimentaciones. Entonces, tienen que recordar claramente qué es la farmacocinética. Entonces, farmacocinética no era nada más ni nada menos que el movimiento del fármaco dentro del organismo. Es decir, desde su entrada al interior del organismo hasta su salida. No todo su viajecito que hace, o sea, es el momento del viaje que realiza el medicamento dentro de nuestro cuerpo. Entonces, en farmacocinética hemos hablado de lo que es tanto, les he repetido, del famoso LADME, entonces liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en su farmacocinética de los anestésicos locales, lo que se menciona es que a nivel de la piel, su absorción, primeramente vamos a hablar, lo que es la absorción a nivel de la piel no es tan efectiva como a nivel de mucosas. Entonces, ¿por qué a nivel de la piel? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Entonces, ustedes recuerdan que la piel es pues una gruesa capa y además no existe no existe una permeabilidad como en las mucosas. ¿Por qué no existe esa permeabilidad? Porque justamente nuestra piel nos protege de todos los agentes externos, mientras que en la mucosa que está dentro de nuestras cavidades no tienen, o sea, esa misma, o sea, tienen más permeabilidad a diferentes sustancias, entonces hay una diferencia histológica justamente ahí, ¿no? Entre la piel y la mucosa. Entonces la absorción generalmente llega a ser en la mucosa, justamente en el interior, ¿ya? Entonces, entonces, en nuestro caso, entonces, por ejemplo, en la cavidad oral, nosotros introducimos lo que es justamente la aguja, invadimos lo que es o penetramos la mucosa y llegamos justamente hasta las fibras nerviosas, ya para posteriormente anestesiar. Luego tenemos el metabolismo, y el metabolismo hace referencia a esa modificación del medicamento que se le hace para que posteriormente sea eliminado. Entonces era algo que siempre les había preguntado, ¿para qué sirve el metabolismo? Es justamente para poder eliminar al fármaco. Entonces, ¿dónde se va a metabolizar el anestésico local? Por ejemplo, del grupo de las amidas, todo lo que son las amidas se van a metabolizar en el hígado, mientras que los ésteres se van a metabolizar en el plasma. Eso recuerden mucho. Después, tenemos que, una vez que se han metabolizado, tienen que eliminarse. Y todos se van a eliminar justamente por los riñoncitos. Entonces, los riñones, casi siempre, para todos los medicamentos, es la principal vía de eliminación. Luego tenemos a la farmacotecnia, y la farmacotecnia nada más y nada menos hacía referencia a lo que son a las formas de presentación, o sea, cómo vienen justamente los fármacos. Entonces, en el caso de los anestésicos locales, vienen en inyectables. ¿Y en qué vienen más que todo? O sea, ¿en qué están justamente almacenados? En estos pequeños objetos que se llaman ampollas, ¿ya? Más se les conoce como cartuchos, ¿ya? Pero también se les conoce como ampollas.
Entonces, tiene justamente sus partes ahí, y estas ampollas o estos cartuchos, a su vez, no es que vienen así sueltitos, sino que vienen dentro de sus cajas, ¿no? Si es que quieren comprar todo un paquete, o sea, toda una caja, pues si no compra individualmente uno por uno, entonces ahí justamente viene en su caja. Y en su caja, evidentemente, les dan todas sus contraindicaciones, advertencias, indicaciones, todas las especificaciones que ustedes, lo más principal que ustedes tienen que recordar antes de usar un medicamento. Eso es una regla general básica para todo medicamento. Antes de usar un medicamento, un fármaco, tienen que siempre leer lo que dice en la cajita, ¿ya? Luego tenemos que estos cartuchos o estas ampollas se utilizan justamente en otros aparatos, con la ayuda de otros aparatos, y en este caso justamente es una jeringa especial, o sea, no es como las jeringas comunes que conocemos, sino esta jeringa especial se conoce como jeringa Carpule. Ya, entonces, ya hemos visto una forma de presentación, ¿no? En inyectable, en su respectiva ampolla, pero también vienen justamente en forma de crema, justamente, ¿no? Y eso justamente sirve para el uso, para anestesia tópica. Ahorita vamos a hablar de eso. Y miren antiguamente cómo venía justamente la anestesia local, ¿no? Entonces, la novocaína, por ejemplo, miren ahí su frasquito. O sea, antiguamente. Bueno, ahora vamos a hablar lo que son las interacciones medicamentosas. ¿Por qué he colocado tantos signos de interrogación? Pues esto significa que a medida que vayan avanzando con los temas, porque ahorita como ustedes todavía no han avanzado gran parte, o sea, todavía les falta hablar de antibióticos, analgésicos, o sea, lo que más utilizamos en la profesión, como todavía no han estudiado todavía esos temas, entonces todavía no se puede todavía hablar de la interacción medicamentosa, es decir, de la asociación, o sea, cómo interaccionan los anestésicos locales con otros medicamentos, ¿ya? Pero lo que más nos interesa por el momento es hablar acerca de su interacción de los anestésicos locales con los anticonceptivos. Entonces hay diferentes métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, son químicos. Entonces, los anestésicos locales son químicos. Entonces, ¿será que los anestésicos locales inhiben, neutralizan a los anticonceptivos, o es que tal vez potencian su efecto? Entonces, ¿cuál será la respuesta? Entonces, ahí ustedes tienen que averiguar. Pero siempre, por el momento, lo más importante recordar que tienen que, y no por el momento, sino por siempre tienen que recordar cuál es la interacción medicamentosa de los anestésicos locales con los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si se produce si se neutraliza el anticonceptivo, ¿qué puede pasar? Un embarazo no deseado. Y ahí hay toda una serie de problemas. Bueno, ahora tenemos lo que corresponde a anestesia en odontología. Ahora vamos a hablar que para la elección del anestésico utilizarse en un tratamiento odontológico, debemos considerar los siguientes criterios de selección. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Va a ser la duración aproximada del tratamiento odontológico, ¿no? El tiempo. Entonces, por ejemplo, para una extracción dentaria, por ejemplo, de un diente así que tiene su corona, si es una pieza sana, digamos, relativamente sanita, entonces es fácil, ¿no? De extraer, puede ser en 20, 30 minutos, pero no es lo mismo si se presenta un diente que está incluido dentro del hueso, en el interior del hueso, entonces eso va a tomar no 30 minutos, puede tomar 1 hora, 2 horas, hasta 3 horas incluso. Entonces, es un aspecto a tomar en cuenta. Entonces, la duración que va a tardar el tratamiento odontológico. Luego tenemos lo que es la profundidad anestésica. ¿Qué tan profundo es el efecto del anestésico local? Es como al decir del 1 al 10. Entonces, si el paciente le han colocado el anestésico local y les dice, le sigue doliendo, les dice sí, ya de 1 al 10, ya digamos un 5. Entonces, eso significa que la profundidad de la anestesia no ha llegado todavía. En realidad, el dolor, una vez que han anestesiado, el dolor debe ser inexistente, debe ser 0. ¿Ya? Entonces, eso hace referencia a la profundidad anestésica. Luego tenemos la necesidad de hemostasia. En la necesidad de hemostasia hace referencia, primeramente, ¿qué es la hemostasia? Y la hemostasia justamente es un conjunto de mecanismos
por el cual los vasos sanguíneos, o sea, una hemorragia, en la cual la hemorragia para, nada más, así lo diremos, ¿ya? Entonces, o deja de sangrar. Entonces, por ejemplo, cuando se hace una extracción dentaria, lo que sucede es que estamos invadiendo, estamos cortando, estamos dejando una gran herida. Entonces, como hay una gran herida, también va a haber un gran sangrado. Entonces, generalmente los anestésicos locales vienen con un hemostático, o sea, con un vasoconstrictor, o sea, con una sustancia química que cierra los vasos sanguíneos, y esa sustancia química llega a ser la adrenalina o epinefrina. Ya entonces, ya tenemos ahí otro detalle. Luego tenemos la necesidad de la analgesia postoperatoria. Eso hace referencia a la capacidad del anestésico de poder durar después del tratamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, después de una extracción dentaria duele. Entonces, si ustedes han hecho extra alguna vez, han sentido que ha pasado, digamos, 1 hora, 2 horas, sigue doliendo, ¿no? Digamos un dolor un 3, un 4, ¿no? En un nivel 3 a 4. Pero ese dolor no puede ser un 5, un 6, un 7, porque ya eso significa otra cosa. Entonces, por eso siempre después de que hagan una extracción, hagan una vigilancia de su paciente, ¿ya? O sea, preguntarle cómo se está sintiendo, si el dolor va bajando o se ha incrementado, ¿no? Entonces, generalmente, como les digo, hay cierta molestia, ¿no? Es leve, un 3, un 4 le pondremos, y para esa intensidad de dolor, entonces, lo que clásicamente administramos, recetamos, llega a ser el ketorolaco, ¿no? Entonces, como ya saben, por farmacocinética, el ketorolaco por lo menos tienen que administrarle a su paciente por lo menos media hora antes de lo que es el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque el fármaco no hace su efecto en segundos, sino tarda por lo menos 1 hora a 30 minutos. Y finalmente tenemos lo que es la seguridad farmacológica. ¿Eso a qué hace referencia? ¿Qué tan seguro es el fármaco de poder ser administrado durante el embarazo? En este caso, estamos hablando de los anestésicos locales. Entonces, ustedes recuerdan que hay una clasificación de teratogenicidad, y esa clasificación estaba dada justamente por la FDA. ¿Y cómo clasificaba? En A, B, C, D, X. Entonces, donde la A hacía referencia, a ver, les preguntaré, ¿la A era muy grave o era no grave? A ver, les preguntaré de otra manera y mejor. ¿La categoría A es segura de poder administrar en el embarazo o no es segura de administrar en el embarazo? Y entonces, como justamente en un tema ya les había hablado justamente de lo que es de la teratogenicidad, de la clasificación, ¿no? Entonces, hay con flechitas les he puesto, ¿no? De menos a más. Entonces, el A es seguro, el B también es seguro, el C ya se complica un poquito, o sea, desde el A es seguro, pero cuando llega a X no es seguro, ¿no? Entonces, por ejemplo, D es un intermedio y C ya que tener un poquito de cuidado. Ya entonces, por ejemplo, en la lidocaína están dentro de la clasificación B, es decir, que es aceptable, se puede dar durante el embarazo. Ya entonces, con los que se tiene que tener cuidado es con articaína, metilacaína, bupivacaína, ¿ya? Y como también miren la adrenalina, incluso lo que les había hablado del hemostático, ¿no? Entonces la categoría C, pero categoría A y categoría B son los seguros, son fármacos que están dentro, que los fármacos que están dentro de ese grupo son seguros de poder administrar durante el embarazo.
Ya. Bueno, entonces aquí tenemos lo que son ya de manera más resumida las propiedades de los anestésicos locales, ¿no? Entonces ahí se mencionan los diferentes anestésicos con lo que son sus características, ¿no? La potencia, la toxicidad, vasodilatación, ¿no? Inicio, su seguridad farmacológica, su tipo de metabolismo, concentración y su dosis. Y ahí tenemos también otro cuadrito, ya, pero donde ya nos menciona ya también lo que son el tiempo, o sea, cuánto tiempo dura el efecto del anestésico. Entonces, por ejemplo, ahí vemos lo que es la lidocaína, es de una duración de acción corta. Eso significa que va a durar de 25 minutos hasta una hora con 30 minutos. Ya es lo máximo. Y el largo, por ejemplo, o sea, el que tiene más duración, llega a ser, por ejemplo, la ropivacaína y como etidocaína, y ahí justamente todos los ejemplos, por ejemplo, ya tienen un breve resumen. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es ya los tipos de bloqueos anestésicos bucales, porque hago referencia a anestésicos bucales porque también se puede anestesiar otras regiones del cuerpo humano. Entonces, lo que aquí nos interesa son los anestésicos a nivel bucal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se clasifican estos tipos de anestésicos? En anestesia terminal, los cuales a su vez se subdividen en anestesia tópica o anestesia de superficie. Eso significa que colocamos el anestésico, por ejemplo, la benzocaína, así en su forma de pomada, ahí le colocamos ahí en la superficie, o sea, sobre la superficie de la mucosa. Ya, o sea, es como, más que todo, este anestésico, la benzocaína, sirve como un preanestésico, ya, o sea, antes de introducir lo que es la aguja con el respectivo anestésico local, o sea, para que no sienta un dolor el paciente. Luego tenemos lo que es la anestesia infiltrativa, y es lo que generalmente se practica, ¿no? Entonces infiltramos, o sea, introducimos la aguja hasta cierto punto y después depositamos la solución anestésica. Luego tenemos a la anestesia por bloqueo de ramas nerviosas o bloqueo regional. Eso significa que con este bloqueo no solamente bloqueamos, digamos, una partecita, sino ya bloqueamos una gran parte. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el bloqueo de campo y el bloqueo troncular. Entonces, ahí tenemos en la imagen más claramente, imagínense que esta primera rama es el nervio mandibular, luego esta otra rama es el nervio alveolar inferior o nervio dentario inferior, y finalmente de ese nervio salen otras ramitas más pequeñitas. Entonces, esas ramitas más pequeñitas que están en la superficie, ahí es donde justamente generalmente se llega a dar lo que es un tipo de anestesia infiltrativa. Entonces, después, cuando ya queremos ir más, queremos llegar, digamos, a la rama más principalmente, entonces se hace un tipo de bloqueo de campo, o sea, al nervio dentario inferior. Y si queremos avanzar más, o sea, si queremos llegar al tronco mismo, digamos, lo que es al nervio mandibular, y ahí es donde se hace un bloqueo troncular, ¿no? Y ahí está también, ahí abajito también se menciona a la anestesia tópica, ¿no? Que está, o sea, en las ramitas más superficiales de la fibra nerviosa. Bueno, entonces, como les había justamente recomendado en el WhatsApp, que para hoy justamente repasen lo que es justamente la identificación de las fibras nerviosas, como también su inervación de las diferentes estructuras anatómicas. Entonces, para ello, ahora sí voy a requerir que sean muy partícipes y voy a empezar una vez a pintar. Entonces, lo que voy a pintar justamente, bueno, ustedes dominan justamente estas imágenes porque han dado exámenes parciales, final, con imágenes, ¿no? Entonces, ahorita esto para ustedes tiene que ser pan comido. Bueno, entonces voy a pintar lo que más nos interesa justamente en este momento, o sea, no voy a pintar al nervio oftálmico, nada que ver, sino lo que nos interesa, o sea, lo que está en relación con las piezas dentarias. Entonces, primeramente, este verdecito que estoy pintando, ¿qué rama nerviosa es?
Ya, entonces el que está pintado con verdecito corresponde al nervio alveolar posterior o al nervio dentario inferior. Ya, entonces ese nervio primeramente va a ser encargado de inervar a lo que son a las piezas posteriores, a los tres primeros molares, ya, a todos los molares prácticamente, y esa es su principal función. Luego tenemos al nervio dentario medio, que está aquí. Ese nervio dentario medio que va a ser encargado de inervar lo que es a una parte del primer molar, y más que todo va a inervar lo que son a los premolares. Listo, luego nos hemos tenido al nervio dentario posterior, al nervio dentario medio, y ahora que estoy pintando, ¿qué nervio va a ser? Anterior. Nervio dentario anterior. Y ese nervio dentario anterior se va a encargar de inervar a qué piezas dentarias. Incisivos. Y caninos. Caninos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos lo que son la inervación completa de las piezas dentarias, ¿no? Entonces, nervio alveolar anterior, incisivos y canino, nervio dentario medio, a una parte del primer molar, a los premolares, y después tenemos el nervio dentario posterior a todos los molares. ¿Listo? Bueno, entonces lo que realizamos generalmente cuando realizamos una técnica infiltrativa, por lo general, por ejemplo, para los incisivos, digamos lo que generalmente nosotros punzamos, o sea, llegamos hasta el ápice de la pieza dentaria y ahí depositamos lo que es el anestésico local. No llegamos como tal, o sea, lo que es hasta el nervio alveolar, al nervio dentario anterior. Bueno, eso no llegamos como tal, pero cuando el anestésico se disemina, o sea, porque como ustedes recuerdan que el hueso maxilar superior es un hueso, es más poroso, entonces eso significa que su permeabilidad es alta, entonces el anestésico puede llegar por esa permeabilidad. Entonces, ese detalle justamente. Por eso es que es más sencillo bloquear a las piezas dentarias del maxilar superior. ¿Por qué? Porque justamente el anestésico se difumina, se esparce más fácilmente a las fibras nerviosas. Bueno, entonces ahí tenemos esos, y ahora finalmente llegamos al nervio maxilar inferior. Entonces, del nervio maxilar inferior, ¿qué tenemos que recordar ahora? Entonces ahorita voy a pintar nuevamente. Ya, bueno, el nervio ahí ha sido cortado, ha sido seccionado, ¿no? Pero lo que estoy pintando justamente, ¿qué nervio es? Mentoniano. No. Llega a ser lo que es el nervio dentario inferior o nervio alveolar inferior. ¿Ya? Entonces, ese nervio va a ser encargado de inervar prácticamente a todas las piezas del maxilar inferior. ¿Ya? Entonces, o sea, hay técnicas que cuando llegamos directamente a este nervio, directamente se llegan a anestesiar todos los dientes del maxilar inferior. Pero, sin embargo, en muchos casos no es necesario llegar directamente a ese nervio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la parte de adelante hay otros nervios más que solamente inervan a los incisivos y caninos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener primeramente aquí. Y aquí no quiero que se confundan, aquí siempre se suelen confundir. Entonces, el nervio dentario inferior tiene sus dos ramitas. Entonces, el que está saliendo por el agujero mentoniano, ¿qué nervio es? Mentoniano. Ahora sí es el nervio mentoniano, recién ahí. Pero no se confundan, porque siempre se confunden que
La aclaración es que el nervio mentoniano no es encargado de inervar a las piezas dentarias, sino más bien, como dice su nombre, mentoniano, mentón, inerva lo que es al mentón, es decir, a las partes blandas, lo que es el labio inferior, la piel del mentón, mucosa del mentón, ¿ya? Entonces, mientras que las piezas dentarias, o sea, incisivos y caninos, incluso premolares, llegan a ser inervados por otra rama nerviosa, pero esa rama nerviosa está más o menos a este nivel, o sea, está en el interior del hueso. ¿Cuál es ese otro nervio? El incisivo. Esto es el nervio incisivo. Entonces, el nervio incisivo es el principal encargado de inervar a los incisivos caninos e incluso premolares del maxilar inferior. Entonces, nunca se olviden esa aclaración. Listo, ¿qué más tenemos? Luego, ya, no, me estoy olvidando de esto. Ya, aquí hay otro nervio que no es rama del nervio dentario inferior, sino más bien del nervio mandibular. Entonces, es un nervio que inerva la mejilla principalmente. ¿Cuál es ese nervio? Y aquí me falta otra ramita más. Debe ser el nervio bucal. ¿Listo? Entonces, el nervio bucal encargado de inervar la piel y la mucosa de la mejilla. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que recordar? Que también existe otro nervio, o sea, que está cercano al nervio dentario inferior. Existe otro nervio, el que está yendo a la lengua. El lingual. Y el nervio lingual. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tenemos que recordar justamente el nervio lingual y el nervio bucal? O sea, lo que más nos interesa, o sea, supuestamente lo que más nos interesa es anestesiar, o sea, quitar la sensibilidad de las piezas dentarias. Sí, pero en muchos casos, o sea, más adelante en cirugías mayores se invade justamente tejidos blandos, como la lengua, la mejilla, entonces, y lo que son justamente la encía de lo que es de las piezas dentarias inferiores, por ejemplo, porque la encía incluso es inervado por los otros nervios, o sea, el nervio bucal. Entonces, cuando justamente, digamos, o sea, queremos anestesiar al nervio dentario inferior y como está cerca con el nervio lingual, entonces, por casualidad, justamente también se llega a anestesiar al nervio lingual. Es por eso que generalmente cuando se anestesia al nervio dentario inferior, el paciente generalmente nos menciona que no siente incluso la lengua, entonces es por ese hecho. Entonces no es porque tiene alguna patología, no es por otra cosa, sino más bien es porque por esa conexión tan cercana que tiene entre el nervio lingual y el nervio dentario inferior. Bueno, entonces ahí tenemos evidentemente otro ejemplo, otras imágenes. Entonces ahí ya está lo que es el nervio dentario inferior. Y finalmente en esta imagen inferior ahí tenemos lo que es el nervio mentoniano y ahí abajito en estas otras ramitas el nervio incisivo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia entre anestesiar un nervio mentoniano, un nervio incisivo y un nervio dentario inferior? Pues ocurre que, por ejemplo, o en qué casos. Entonces, generalmente, cuando queremos anestesiar al nervio, digamos, al nervio incisivo, muchas veces el anestésico no hace efecto. Entonces, ¿y por qué no hace efecto? Porque justamente la anatomía de la mandíbula es que es un hueso que no tiene como el maxilar inferior así muchas porosidades, sino es un hueso más compacto. Y por ese mismo hecho, generalmente las anestesias a nivel de este nervio, del nervio incisivo, en una mayoría de las veces falla. Entonces, cuando falla, lo que se recurre justamente es ir hasta el nervio dentario inferior, más directamente. Pero ¿cuál es la cualidad? Que ya también va a inervar a todas las piezas dentarias. O sea,
Lo que solo nos interesaba era quitar sensibilidad al nervio incisivo, pero con el nervio dentario inferior ya estamos llegando, ya estamos anestesiando todos los dientes, o sea, algo que no queríamos, pero tenemos que hacerlo. Entonces, digamos, es como una emergencia, digamos, el nervio dentario inferior, solo en casos de que no funcione la otra técnica anestésica. Bueno, entonces, ahí tenemos ya lo que es no, ya. Entonces aquí ya tenemos lo que es un resumen ya de lo que es la inervación. Entonces ahí tenemos ya, por ejemplo, lo que es primeramente, y lo que nos interesa, primera piezas dentarias. Entonces el nervio dentario anterior, entonces caninos incisivos, el nervio dentario medio, a los premolares y a una parte del molar, luego el nervio dentario posterior, a todos los molares, luego tenemos el nervio nasopalatino, eso no hemos podido ver en las imágenes, pero ya ustedes por anatomía recuerdan. Entonces el nervio nasopalatino, nervio palatino anterior, entonces ese nervio que inerva lo que es a la mucosa del paladar, a esta parte anterior, o sea, lo que está pintado de naranja. Y después tenemos al nervio palatino posterior, o también lo conocen como nervio palatino mayor, el cual va a inervar lo que es a todo lo que resta de la mucosa del paladar. Mientras que cuando hablamos del maxilar inferior, tenemos lo que es al nervio dentario inferior o nervio alveolar inferior, el cual directamente inerva todos los dientes de la mandíbula. Y si hablamos por separado, tenemos al incisivo, que solamente inerva a los premolares, caninos e incisivos. Luego tenemos al nervio mentoniano, como les había mencionado, que inerva todo lo que son las partes blandas del mentón, el labio inferior. Y luego tenemos el nervio lingual. ¿Ya? Bueno, el nervio lingual que inerva lo que es el piso de la boca, así como también la encía de la cara vestibular, justamente de las piezas dentarias, y el nervio bucal que inerva lo que es a la encía de la cara vestibular de las piezas dentarias inferiores. Esto, y finalmente el nervio infraorbitario, que se encarga de inervar lo que es el labio superior. ¿Listo? Entonces ahí tenemos justamente toda la inervación con respecto al nervio trigémino, ¿no? En lo que corresponde a las piezas dentarias. Bueno, algo más que nos hayamos olvidado aquí. Bueno, habíamos dicho en un principio que no solamente es importante hablar del nervio trigémino, sino también el nervio facial. Pues el nervio facial está cercano justamente a estas piezas dentarias, lo que son, o sea, está cercana a estas ramas nerviosas. Entonces, sucede que cuando anestesiamos, por ejemplo, a este nivel, aquí, a ver, aquí. Entonces, cuando anestesiamos a este nivel, al nivel del agujero infraorbitario, al nervio infraorbitario, generalmente eso ya llega a ser para lo que es quitar la sensibilidad del labio inferior y demás, ¿no? Pero hay a ese nivel o en otros niveles también, como ya recordamos la anatomía del nervio facial, los músculos incluso se paralizan. Entonces, por eso ahí está justamente justificado el por qué los músculos se paralizan, porque justamente por la cercanía de las ramas nerviosas del nervio facial con el nervio trigémino, no solamente se anestesia las piezas dentarias, la parte de la sensibilidad, sino la parte motora que corresponde al nervio facial. Y listo, entonces ya finalmente para terminar, me tengo justamente preparado lo que son diferentes videos para las diferentes técnicas, entonces eso los voy a pasar dentro de unos minutos. Ya entonces, hasta aquí terminaría justamente lo que es la primera parte de este tema, porque les había mencionado que está dividido en dos partes, ¿ya? Porque ahorita miren, falta todavía, son 60 diapositivas, entonces vamos en la diapositiva 34, ¿ya? Entonces, ya en la siguiente letra ya va a ser lo que es cómo dosificar y diferentes temas, que también corresponden a la anestesia local. Bueno, entonces hasta ahí y bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganmelo ahora.